en comunicación con el abogado Roque Orrego. Buenas tardes, ¿cómo estás, doctor? Muy buenas tardes a toda la audiencia, Perla, Raúl, un gusto de comunicarme con ustedes. Doctor, queríamos conocer detalles del trabajo que está realizando la Oficina Técnica de Ayuda al Sistema Penal, porque estaba siguiendo la sesión del Pleno, pero lastimosamente por problemas técnicos no pudimos conocer detalles del informe que presentaron de preliminar del trabajo que vienen realizando con relación a los juzgados penales de garantía aquí de Asunción y de Central también, doctor. Sí, bueno, no, en primer lugar, creo que un logro de la Corte Suprema de Justicia es rescatar esta oficina técnica con el trabajo voluntario de magistrados, funcionarios del Poder Judicial y bueno, también estamos un grupo técnico que venimos trabajando con el apoyo de Samsung ahí, de INESI y de otras organizaciones. Este, el trabajo realizado concretamente en el departamento, quiero decir, en Asunción, fue el diagnosticar y comenzar por esto, que parecía una cuestión más sencilla también, como para un inicio de una práctica, sobre el tema de las desestimaciones. Existían muchísimas desestimaciones que fueron diagnosticadas como existentes dentro de la mora del tribunal. En los 12 juzgados de garantía, unas 3.024 existentes. En 11 de estos juzgados se concentraron 955 de estas causas, y se llevó a cabo un trabajo, como digo, con funcionarios voluntarios que entraron y clasificaron conforme a unos estándares estas causas, de tal manera a facilitar la revisión de dichas causas por parte de los jueces para adoptar la medida correspondiente. De este modo fue depurado para más o menos el 34% de lo registrado dentro de esta mora de de los 11 juzgados de Asunción. Esta revisión llevó a una serie de encuentros, talleres de inducción, y en ello fue diagnosticado una serie de problemas que existen en requerimientos de desestimaciones que no tienen razón de ser de que lleguen al Poder Judicial. Estoy concretamente refiriéndome, ustedes conocen, son abogados, conocen el medio tribunalicio, los archivos fiscales en donde la persona no es individualizada y está contemplado que solo llegue al juez de garantía en caso de oposición de la víctima, ¿verdad? Sin embargo, muchas de estas causas están llegando con una indeterminación de la persona imputada. Por lo tanto, también se previó un diálogo interinstitucional con el Ministerio Público, de tal manera que ya en la mesa del Poder Judicial no entren estas causas que corresponden al archivo, sino que vayan realmente al archivo fiscal. También se tomaron otros casos que están en estudio, como por ejemplo el de las acciones privadas que ingresan en el sistema del trámite ordinario cuando tiene un procedimiento especial para ello, y todo eso está siendo estudiado en los problemas que se dan al inicio del proceso. En el inicio del proceso también estamos viendo cómo establecer criterios uniformados en cuanto a imputaciones que no tengan relatos fácticos. Ustedes saben de que ese es un problema muy común que se consolidó en el sistema y que provoca un estado de indefensión en quien ejerce la defensa. Por lo tanto, estamos viendo cómo unificar criterios de dar una respuesta jurisdiccional adecuada según la Constitución y el Código a ese tipo de problemas. Solamente la mención de estos problemas les hace ver de que lo que hace la oficina técnica es escuchar la voz que existe en la comunidad jurídica, en la ciudadanía, escuchar, revisar las prácticas tribunalicias y desde las malas prácticas ir generando propuestas para que estas malas prácticas sean superadas y se consolide el sistema normativo.
También en el departamento, uno de los problemas en este sentido es el de las audiencias preliminares deficitarias, y en ellas tanto la deficitaria elevación de la causa a juicio oral y público como la falta de aplicación de salidas alternativas al proceso. Estas salidas alternativas al proceso estamos viendo cómo fortalecerlas desde el inicio del proceso y en la audiencia preliminar. Y es aquí que se llevó a cabo un trabajo interinstitucional con el Ministerio Público y la Defensa Pública. Se hizo una revisión estableciendo 374 causas que podrían ir en sus audiencias preliminares a modelos alternativos de conclusión en principio. Se trabajó interinstitucionalmente con el Ministerio Público y de estas 256 causas fueron depuradas. Es una experiencia desde luego modular que se llevó a cabo de tal manera a ir testando sistemas de trabajo que puedan mejorar el abordaje de la audiencia preliminar y las finalidades que tiene en la etapa intermedia. Todo esto comenzó, doctor, con un trabajo central. ¿Sí? Sí, para entender un poco nomás, 374 causas en audiencia preliminar que tenían que irse. De esas causas, 256 se fueron con con salidas alternativas, ¿verdad? Sí, con distintos tipos, Raúl, de salidas alternativas al proceso. Yo no tengo lastimosamente aquí los datos como para poder decirte con precisión. Algunas de ellas sí fueron elevadas a juicio y todavía existen algunas que fueron suspendidas o no llegaron a realizarse, de las 374 que inicialmente se previeron en una lista elaborada para que se dé tratamiento rápido a este tipo de causas. ¿Y qué salidas se dan más? ¿La suspensión? Suspensión condicional de procedimiento abreviado, oportunidad, también procedimiento abreviado en algunos casos, pero inclusive en este sentido hay que significar de que las personas que están privadas de libertad, ya cuando tienen una condena, tienen cierta tranquilidad de saber cuánto es finalmente lo que les corresponde estar. También ser beneficiarias de ciertas instituciones que pueden permitir su salida aún ya siendo condenados, ¿verdad? Entonces, lo mismo es un logro en ese sentido, en el avance del sistema normativo y la protección de la dignidad humana, ¿verdad? Aparte que tampoco te apelan esas resoluciones. Es claro, lógico, porque son salidas que están deseadas por la misma defensa, como vos sabés muy bien, la defensa es poder justamente atenuar el rigor de la persecución o enervarla conforme a las disposiciones normativas establecidas en el debido proceso. Y entonces la defensa también logra esa atenuación del rigor de del poder penal del Estado. Y con respecto a esto, usted decía... Se fue, parece. Sí, el abogado Roque Correo, datos súper importantes sobre pedido de desestimaciones, Raúl, que llegan al juzgado pero tampoco se resuelven. Sí, exactamente. Él hablaba de 3.024 causas, pero lo que le iba a preguntar, 11 juzgados, hay 955, dijo. Sí. Quiere decir que un juzgado personal máximo. ¿Un juzgado qué? Tiene más casos que otros. Y eso es lo que hay que saber cómo es... ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cuántos pedidos de desestimación tiene cada juzgado? Sí. Más o menos. Porque dice, en 11 están 955, pero son 3.000, quiere decir que en uno están más de 2.000. Y según el informe que ellos presentaron a la corte, y justo eso sí alcancé a quitarle una foto, porque después ya el querido internet nos abandonó, dice... Del total de 12 juzgados de garantías fue revelado que se encontraban pendientes de resolución 3.024 requerimientos de desestimación del requerimiento del relevamiento realizado en las secretarías de los juzgados. Se constató que un 67%, 2.069 causas, pertenecen al juzgado penal de garantías número 12. Doctor Roque. Sí, se cortó. Sí. Raúl y Perla. Por eso volví a llamar. Sí, te iba a consultar nomás, doctor. Vos dijiste que son 3.024 causas, de los cuales en 11 juzgados están 955 causas. Quiere decir que en un juzgado hay 2.069. En un juzgado, así mismo, en un juzgado tenemos 2.069 causas. Estamos viendo cómo
apoyar a este juzgado y determinar mejor los problemas que surgen. Como ¿Y qué para pasó ahí, poder, doctor? ¿No se sabe? estamos trabajando en eso, ¿sí? Vamos a seguir apoyando. De hecho, que este proceso de depuración no acabó todavía. Y con la evaluación de este proceso lo que queremos es establecer un nuevo modelo de abordaje del tema de las desestimaciones. Si podemos unificar criterios con el Ministerio Público y con abogados particulares y de la defensa pública, podríamos lograr disminuir sustancialmente la cantidad de desestimaciones en general en todo el país, ¿verdad? Y es a lo que apuntamos, pero eso es un proceso que debe surgir de una serie de encuentros de inducción y de sistemas de apoyo. Vos sabés muy bien, Raúl, de que la Corte no puede ordenar que se interprete de una forma o de otra la ley porque existe la independencia interna del Poder Judicial, ¿verdad? Claro. Entonces, en este sentido, lo que se puede sí hacer es una guía, interpretaciones de propuestas, etcétera, pero eso no acaba con la independencia judicial. Simplemente da criterios que se ponen a consideración y la mejor forma es la convicción que se puede provocar a través de la capacitación, de volver a discutir ciertas instituciones. Y recordemos, Raúl, que en algunos casos son enfoques que hay que dar a la interpretación de la ley. A ver, ¿te acordás que antes difícilmente un fiscal quería tomar indagatoria sin imputar? No sé si te acordás de eso. Sí, me acuerdo. En un principio se imputaba y después se le indagaba. Hoy día difícilmente un fiscal impute sin indagar, ¿verdad? Claro. Se logró ese cambio y a mí me parece saludable porque primero, pues que me escuchen por favor antes de imputarme, ¿verdad? Porque de repente yo puedo decir algo que le convenza al fiscal para que no me impute, porque de dónde salió eso que la imputación no me causa un agravio, ¿verdad? Claro que me causa si ya está procesado ya formalmente, ¿verdad? De hecho, entonces, sí. Te das cuenta que eso es posible cambiar. Y eso no es una cuestión esté precisado en la ley, sino es una cuestión de enfoque, de cómo interpretar el código. Entonces, existen cosas que se van construyendo. Espero yo que podamos construir una forma que permita a los abogados trabajar. Yo te digo ya como abogado, yo cuando me contratan y presento una desestimación necesito que salga mi desestimación. Es claro, para el juez que tiene un montón de otras cosas delicadas, tal vez una desestimación no parezca muy importante, pero yo que tengo que cobrar esa desestimación sí es muy importante para mí de que salga y no me tengan 3-4 meses esperando una desestimación. Doctor, y en ese caso, no sé, consulto, ¿no se podría fijar un cierto periodo para que el juzgado o el fiscal resuelva si desestima o no una causa? Qué interesante, Perla, lo que plantea. ¿Sabes por qué? Ese fue el diseño originario que tuvo la ley. Uh-huh. La ley establecía un periodo. En el anteproyecto pueden encontrar eso, de Código Procesal Penal, establecía un periodo en el cual el fiscal tenía que formular algún tipo de requerimiento. Y eso, lastimosamente, el profesor Wolfgang Schone incidió para que se elimine del código actual. Entonces, hoy tenemos en ese sentido una apertura normativa a que el fiscal decida, dice, cuando exista indicios suficientes, ¿verdad? Entonces él imputa, pero puede resultar bastante arbitrario. Sí. Por eso es muy pertinente tu pregunta, ¿verdad? Porque yo denunciado, estoy esperando a ver si el señor fiscal, la ciudad fiscal me imputa, no me imputa, y estamos allí y el pobre abogado va y viene detrás de la causa, llevando cosas, tratando de provocar una convicción. Pero ese es un problema realmente normativo. En ese sentido, quiero decir, solamente eso, en ese sentido te quiero decir, la oficina técnica también puede ir provocando propuestas de ajustes normativos, pero en esta etapa inicial decidimos trabajar con la ley, ¿verdad? Porque eso tiene un proceso mucho más largo, ¿verdad? Sí, en ese sentido digo nomás, doctor, yo recuerdo que se había propuesto en el Poder Legislativo darle un plazo al fiscal para imputar, creo que eran 3 meses, un máximo. Así mismo. Y esa propuesta incluso la tildaron de satánica más o menos porque era cortar la investigación, pero realmente
hay una denuncia penal, el fiscal puede investigar 2, 3 años y después imputa y pide Así mismo es, 6 meses más para así investigar mismo, otra vez. Y el plazo así anterior. mismo. Y Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rob. Disculpa que te corte, ¿verdad? Pero estoy totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, formé parte de la comisión redactora del anteproyecto. Pero como digo, ese es un problema normativo, ¿verdad? Nosotros queremos trabajar con ley en mano y con interpretaciones viables. pero, doctor, Tal vez ahí en el borde de la ley, pero que sea aplicable y se haga costumbre. Porque una vez que se hace costumbre en la comunidad jurídica, entonces eso corre como una cuestión ya preestablecida y da seguridad jurídica. pero ahora mismo, doctor, está la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal, donde se podría también de repente poner estas cuestiones al tapete, ¿verdad? Ayer estábamos Sí, así. dialogando con el doctor Guillermo Duarte Cacabelo y una de las propuestas que fue aprobada es sacar ese plazo del 136, por ejemplo, y que directamente se tenga en cuenta las prescripciones de los hechos punibles y no ponerle un plazo para la extinción del proceso, por ejemplo. Eso no decía Ujú. ayer eso, ¿verdad? Y de ¿El repente, 136 cuál es? Disculpame, por favor. y el de 4 años más un año de tiempo para el proceso, el tiempo Sí, bueno, máximo del yo ahí ya proceso. voy a disentir con el doctor Cacabelo, ¿verdad? Porque una cuestión es la pena en abstracto y la posibilidad de persecución penal y otro es el tema de la resolución dentro de un plazo razonable, Sí, la ¿verdad? duración Pero bueno, máxima del proceso. sí, son de naturalezas totalmente distintas. Una me señala el tiempo que tiene el Estado para perseguir un hecho punible y que no se provoque la impunidad. El otro se refiere a que, amigo, si vos te vas a contratar un carpintero, le preguntas en cuánto tiempo te va a terminar tu mesa, ¿verdad? Es Lo decir, que pasa, nadie trabaja con un plazo incierto o muy largo. Es decir, si el Estado se propone perseguirme, y ya me dice, estoy persiguiéndote y estoy investigándote y te voy a juzgar, bueno, eso debe concluir en un plazo razonable y no puede ser el mismo de la extinción de la posibilidad de iniciarme un proceso. Pero bueno, es esas cierto, doctor, son disidencias que podemos tener o no con él, ¿verdad? pero Y con la son ley cuestiones Camacho, personales ya. no, él decía que con la ley Camacho prácticamente este plazo es al alargar, al suspender los plazos, porque no está el expediente dentro del juzgado, por ejemplo, entonces ese plazo de 4 años nunca se cumple, dicen. Sí, yo no estoy de acuerdo con la ley Camacho. Yo Estoy tampoco, pero hablando como bueno. Roque Orrego, por favor, no como oficina técnica ni asesor de la Corte, pero en lo personal, ¿por qué digo esto? Porque tengo escritos firmados en publicaciones de CODEUPI y en artículos científicos donde justamente señalo que esa ley es una ley arbitraria y sobre todo esa ley entendí así como está redactada con amplitud, viola inclusive el derecho de defensa, Raúl. Sí, Porque quiere claro decir que que sí. si yo te proceso a vos y vos mañana recurrís algo y tenés razón porque estaba mal, el juez hizo mal su trabajo y le anulan su resolución y volvés a primera instancia, después se tiene que descontar el tiempo que le tomó al Estado darse cuenta que hizo mal su trabajo, pero ¿dónde estamos? Doctor, Porque eso es lo que es el efecto de la ley de Camacho. Así sí. mismo, eso es cierto. Doctor, ¿tienen algún informe ya, algún dato sobre esta acordada que habían sacado como uno de los primeros trabajos también de la oficina de la De excepcionalidad medidas cautelares. de la prisión preventiva? Exactamente, sí. Sí, no, tocas un tema, voy a contestar tu pregunta para no eludir tu pregunta, ¿verdad? Pero después quiero señalar algo importante. Sí, Sí tenemos hicimos un diagnóstico en donde seguimos con un alto índice de prisión preventiva preocupante, ¿verdad? sí, Y por lo tanto, lo que hicimos es, para echar a andar una propuesta piloto, como tenemos 14.300 y tanto, 90 y tanto, no me acuerdo cuánto exactamente, pero 14.300, 400 personas tenemos hoy en el sistema penitenciario. Lo que recuerdo bien es que un poquito más del 72% están en prisión preventiva. Eso es lo que recuerdo, porque no tengo las anotaciones aquí a la mano, ¿verdad? Nosotros estamos queriendo echar a andar varios planes vinculados al tema de la prisión preventiva.
Uno de ellos es reactivar las revisiones oficiosas que están previstas en el código y que nunca se llevaron a cabo en forma eficiente y eficaz. Ojo, a los queridos colegas les digo, tranquilícense, eso no implica que un abogado en libre ejercicio o de la defensa pública no pueda plantear la revisión cuando le parezca pertinente. Es decir, no, las revisiones se van a seguir haciendo según el requerimiento que hagan las partes. No digo el Ministerio Público porque no existe esa costumbre, aunque debería ser, porque yo fiscal no puedo permitir de que se dé un compurgamiento de pena mínima como causa de revocatoria en puridad a la verdad. ¿Por qué? Porque estoy permitiendo que se viole una garantía central del debido proceso y yo como fiscal debo ser objetivo. Pero sabemos que eso ocurre no ocurre lastimosamente en la realidad. Totalmente. Entonces, de acuerdo contigo, como vos me decís, en ese punto. Bueno, en ese punto, claro, como no estamos en el país de Alicia en el país de las maravillas, algo así, ¿verdad? Sí. Bueno, no estamos en ese país, entonces lastimosamente las malas costumbres hacen de que ni fiscales ni jueces de oficio procedan a revocar prisiones que son evidentemente ya ilegítimas, ¿verdad? O ilegales. Entonces, queremos reactivar las revisiones oficiosas. Vuelvo a decir, eso no impide que la defensa pida la revocatoria cuando o la revisión de la medida cuando le parezca pertinente. Ahora bien, tomamos 5 penitenciarías en donde, según ciertas informaciones tenemos, hay mayor presencia de crimen organizado. Ustedes saben de que el primer Comando Capital, por ejemplo, es una de las organizaciones criminales que creció sustancialmente en el país. Y tienen lugares donde están presentes en forma particular, no solamente ellos, sino otras organizaciones. Un problema, además de violaciones de derechos humanos, que representa el hacinamiento carcelario, es de que esto ofrece gente disponible para engrosar las filas del crimen organizado. Nosotros con este programa queremos abarcar 44% más o menos de estas 14.400 más o menos personas que están privadas de libertad, ¿sí? Entonces, pensamos, está San Pedro, está Misiones, Coronel Oviedo también estaba, Concepción y Encarnación. Me parece Encarnación recuerdo muy bien porque tiene luego un pabellón casi reservado al PCC, ¿verdad? Entonces, queremos actuar en estas penitenciarías provocando un sistema de descongestionamiento de su población carcelaria fundado en las normativas vigentes y que no siempre fueron respetadas en cuanto a las posibilidades de revocar estas medidas de prisión preventiva. Esto está en marcha como uno de los programas. El otro es el que se está desarrollando informáticamente una agenda, de tal manera que la agenda le permita al juez una alarma temprana antes de que se llegue al tiempo de duración máxima de la prisión. Perla y Raúl, ustedes saben de que muchas veces se tiene que esperar que llegue al compurgamiento, se plantea la revisión y se da la revisión después o no se da la revisión, sube a cámara la persona, ya pasa otra vez 2 meses en prisión y todavía no se resuelve su situación. Lo ideal es que antes de que llegue a la duración máxima, se dé una alerta al juzgado para que el juzgado, si no hay un pedido concreto, lleve a cabo la revisión de esa medida y tome la posibilidad de aplicar una medida alternativa o la posibilidad de dar la libertad finalmente a esa persona. Esa agenda es uno de los programas que va a beneficiar a todo el país, ¿verdad? Doctor, sí. ¿Hay posibilidad de que eso se aplique también en la Corte cuando vienen esos habeas corpus, por ejemplo, por compurgamiento de la pena mínima y dicen los 2 de los 3 ministros que dicen que sí, al haber una orden de juez competente, entonces es legal, pese a que ya pasó la pena mínima?
Sí, mira, allí hay votos disidentes de los ministros, ¿verdad? Sí. Vos sabés eso, hay ministros que votan porque eso es una cuestión que debe resolverlo el juez natural y otros ministros que toman la decisión de declarar. Y no estoy hablando solo de los ministros de la sala penal, también de camaristas cuando integran la corte votaron y votan en forma no unificada. Habría que trabajar un poco más en la unificación de ese criterio jurisprudencial. Mira, yo puedo tener mi criterio, vos podés tener tu criterio, pero finalmente el criterio que va a primar en el caso es el criterio del ministro. El primero de quien ocupe la silla del ministro. Y como ni vos ni yo somos ministros, entonces pues será ese ministro el que resuelva según su criterio. Ahí está el punto. Sí. ¿Verdad? Ferrajoli habla, Raúl, de 3 poderes que hacen a lo que él llama poder de cognición, que es el poder, uno de los poderes centrales, que a uno, por el principio de estricta legalidad, no pueden ser dominados y que corresponden al juez. Y uno de ellos se llama el de denotación jurídica. ¿En qué consiste ello? En darle un significado a la palabra de la ley. Y ahí está el punto de que yo puedo darle un significado, vos le podés dar otro significado a la ley, y si los dos somos jueces, Perla va a tener que desempatar, porque la verdad jurídica va a ser la de la mayoría. Eso no quiere decir que Raúl se equivocó, ni que Roque se equivocó, simplemente que primó una de las interpretaciones. Entonces, hay diferencia hoy día y eso no se oculta, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este contacto. No, muy amable. con gusto, cuando quieran, estoy a las órdenes de ustedes. Recuerden por favor que no todo lo que yo digo, desde luego, de ninguna manera, yo soy simplemente un colaborador en todo este proceso, en nada le compromete a la corte, ni al poder judicial, ni a los jueces, qué sé yo. Yo soy el que estoy hablando y me hago responsable de mis palabras. Doctor, te queremos comprometer con tus datos de todo el trabajo de la oficina técnica para que podamos acceder sobre eso, porque es súper importante todos los datos que dieron a conocer en el Pleno. Sí, cómo no. Son poquitos los datos, pero ese es el tema que te dije, no voy a eludir tu contestación. Lograr obtener datos fiables es todo un desafío hoy en el Poder Judicial. Sí, totalmente. ¿Verdad? Y entonces, uno de los trabajos que se propone en la oficina es desarrollar un observatorio jurídico penal que dé sistemáticamente datos y análisis de estos datos, ¿verdad? Para que se pueda contribuir desde el Poder Judicial a una política criminal fundada en la Constitución. Entonces, son pocos lastimosamente porque somos nuevos, ¿verdad? Los datos que podemos dar, pero esos están a disposición de ustedes, es información pública además, ¿verdad? No hay nada raro en eso. Pero por otra parte, sí decirle a la comunidad, apoyemos esto, porque en la medida que tengamos un observatorio de la justicia penal, ustedes, los periodistas, organizaciones no gubernamentales, para criticar, para aplaudir, para lo que fuese, van a tener acceso a datos, pero vamos a estar discutiendo sobre realidades y no sobre meras impresiones. Y digo esto de nuevo, lo digo yo, no nadie de la oficina, ni mucho menos, sino muchas leyes en la República se dictaron en base a percepciones de inseguridad. No, y de hecho, eso es grave. Eso es grave, porque entonces la ciencia no está iluminando las decisiones políticas que se toman. Y es hora de que en este país aprendamos a ser serios y a que el poder penal sea reducido al mínimo necesario para poder vivir en una sociedad menos violenta. Muchísimas gracias, doctor Roque Orrego, por esta entrevista, y estamos pendientes también de sus datos y ya te damos vía libre, doctor, para que puedas almorzar. Disculpanos por molestarte en este horario. No te vayas a preocupar, con gusto, cuando quieran. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.